Bueno, chicos, hoy vemos un tema que no tiene nada que ver con hardware, pero sí está orientado a una simulación de alto nivel de sistemas embebidos o de hardware implementados en FPGA. O sea, la idea acá en la simulación es ingresar con datos de entrada que no provengan del mismo test bench, porque nosotros los valores de los datos, los valores del clock, los valores del reset los generábamos siempre en el mismo test bench. La idea con esta temática es generar o ingresar con datos de entradas reales que uno los tiene previamente almacenado en un archivo, en una memoria, en el disco rígido, en un pendrive, en donde sea, pero está previamente almacenado en un archivo. Entonces, trabajar con estímulos reales, con señales reales, no con señales generadas en un banco, en un test bench o en la misma VHD que genera en la simulación, la verificación. Entonces, la idea es preparar un archivo con un formato, con una estructura de datos específica. Es una estructura de datos específicas que el test bench levante, abra ese archivo, recolecte los datos de alguna forma, esos datos ingresan a nuestro test bench como una señal, el test bench me devuelve los estímulos de salida y esos estímulos de salida guardarlos en un archivo, en el disco rígido, y esa señal de salida, ese archivo, lo puedo leer con cualquier otra herramienta o planilla de cálculos y puedo hacer el procesamiento y sacar las conclusiones. El caso típico en donde se usa esto es en filtros digitales. En filtros digitales que uno quiere ver si uno hace un bode, por ejemplo, un bode haciendo un barrido de frecuencia y genera distintos estímulos a distintas frecuencias, lo aplica al filtro y uno ve la señal de salida real y vemos cómo se comporta. Si está filtrando a la frecuencia que lo hemos diseñado o no, si la ganancia del filtro es la adecuada o no. Bueno, la eficiencia del filtro lo vamos a ver viendo los estímulos de salida con otra planilla de cálculo, Excel, MATLAB, MATCAD o la planilla que ustedes quieran usar. ¿Tá? Entonces, la idea es ver cómo manipular esos archivos para levantar datos reales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Vamos a definir lo que es un archivo en VHDL, vamos a ver cuál es el propósito del manejo de archivos en VHDL, vamos a ver la sintaxis para trabajar con archivos y aparecen palabras claves en el manejo de archivos en VHDL que son file, open, read, write, close. Todas esas palabras son palabras reservadas para el lenguaje, para el VHDL, que no generan hardware. No son instrucciones que generen hardware. Y son todas tipos, por ejemplo, file es un tipo específico de datos. Así como nosotros tenemos un tipo de dato que es un entero, o un std logic, o un std logic vector, un boolean, son tipos de datos diferentes con los que estamos familiarizados nosotros, string, character. Bueno, file es otro tipo de datos, orientado al manejo de archivos. El file es un type específico orientado al manejo de archivos. Y después tenemos estas como ejemplo de palabras clave, las veamos ahora, muy relacionados con lo que dice la palabra. Open es para eso, se usa para abrir un archivo, ya sea para lectura o para escritura, ya sea que yo lo quiero leer de la memoria o lo que quiera guardar un resultado en la memoria, siempre antes de leer o escribir voy a tener que usar un open. Y siempre antes de usar un open voy a tener que usar un tipo de dato file. O sea, esto está muy relacionado con esto y van de la mano. Yo no puedo usar open si antes no he definido un tipo de dato que sea archivo. ¿Se entiende? Es una dupla 1 a 1. Y a partir de ahí, una vez que yo lo abrí al archivo, lo puedo leer o lo puedo escribir.
Cuando yo leo la información del archivo es seguramente porque ese dato que me da el read lo voy a usar como entrada en mi componente. Y cuando yo escribo en el disco rígido con el write, seguramente es porque ese dato de salida de mi componente lo voy a guardar en un archivo. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo lo abro, puedo leer, o puedo escribir o puedo hacer las dos cosas simultáneamente y finalmente lo tengo que cerrar. Close. Cuando ya hice la tarea que quería hacer, lo cierro. Y esas son las 4 etapas básicas de un manejo de archivo. Se define el tipo, se lo abre, se lee o escribe o se hacen ambas cosas y se cierra. ¿Me siguen? Entonces, open, read, write, close son lo que se llaman procedimientos. Procedimientos. ¿Se acuerdan? Yo alguna vez lo dije que era un procedimiento. Un procedimiento es un bloque lógico que realiza una tarea de manera repetitiva. Uno le pone parámetros de entrada y señales de entrada y me devuelve una salida de manera repetitiva. Son como funciones. En las funciones yo le pongo las variables de entrada y me devuelve una salida. Lo mismo es un procedure, es eso. Entonces, cuando yo trabajo con una librería específica, estoy incorporando el procedimiento read, write, close, entre otros. En file, ya vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la clase, cuáles son los procedimientos. Los procedimientos son declaraciones que se usan siempre dentro de procesos, son declaraciones secuenciales. Entonces, cada vez que yo use read, write y close, voy a tener que usarlos dentro de un proceso, porque son declaraciones secuenciales. ¿Se entiende? Igual que el if, que el case, bueno, los procedures son también declaraciones secuenciales. Entonces, para poder usar esos módulos tenemos que incorporar una librería que es la Textio, la STD Textio, que ya la vamos a ver, que es una librería estándar, que me permite manejar archivos. Vamos a ver cuáles son las limitaciones del manejo de archivos en VHDL, porque cuando uno habla de archivo, no es un archivo convencional que uno almacena en un disco rígido o en una unidad de memoria. No, no es cualquier archivo. Es un archivo que tiene una determinada estructura de datos que nosotros la tenemos que definir previamente y que la finalidad simplemente es que me permita verificar hardware, nada más. Esa es la única finalidad. El manejo de archivo acá no es para guardar información o para leer información de un disco rígido, no. Acá la finalidad del archivo que vamos a manejar es que me permita testear un hardware, nada más. Para permitir testear hardware. No es el concepto que nosotros tenemos de archivo convencional. Acá es un archivo que me va a permitir verificar que un hardware, un componente funcione de manera adecuada, de manera real. ¿Por qué? Porque estamos usando datos reales, se supone. Vamos a ver cuáles son las características de los archivos, o sea, cuál es la estructura de datos que necesitamos. Vamos a ver qué librería necesitamos para poder usar el open, el read, el write, el close. Y la que vamos a necesitar es la STD Textio. Vamos a ver un poquito de qué consiste esta librería. Vamos a ver muchos ejemplos usando la STD Textio y después vamos a ver la STD Logic Textio, que es la librería de la IEEE, que es equivalente a esta, que es de código abierto. Bueno, tenemos la de la IEEE, que me permite trabajar con los datos STD Logic y STD Logic Vector y la lógica multivaluada para esos dos tipos, STD Logic y STD Logic Vector. La única diferencia entre esto y esto es que esto trabaja con bit y bit vector, en cambio esto trabaja con STD Logic y STD Logic Vector, nada más. Pero las dos me permiten hacer lo mismo.
Y vamos a ver ejemplos implementados con esta librería y ejemplos implementados con esta librería. ¿Alguna duda? Entonces, acá se ve un poco la filosofía. Esta es la definición de un archivo en VHDL. Son estructuras de datos utilizadas para representar información almacenada en memoria. Entonces, son estructuras de datos específicas, con un formato específico. Y estas estructuras de datos se usan para simulación y verificación de hardware. Ya vamos a ver cuál es el formato. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando yo quiero ingresar con datos almacenados en un archivo es armar esa estructura de datos en una planilla, en un editor de texto, en el Notepad++, en el Excel, y guardarlo al archivo con extensión .txt o .dat, que es en alguna extensión que me permita manejar texto. ¿Está? Más allá que el dato que esté almacenando adentro del archivo sea un entero, o sea un hexa, o sea un decimal, pero yo voy a archivar toda esa estructura de datos, toda esa información de entrada, como un archivo .txt o .dat. Cuando nosotros leamos la información, gracias a los procedimientos que hemos mencionado de write, de lectura y escritura, nosotros vamos a interpretar lo que estamos leyendo como un std logic, como un bit, como un entero, como un hexa. ¿Se entiende? Entonces, no confundamos, se graba como txt o como .dat, pero lo que está almacenado puede ser en cualquier formato de los que ya conocemos, en cualquier tipo de los que ya conocemos en VHDL. String, puede ser character, boolean, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense, nosotros vamos a generar en un archivo la información de entrada mediante vectores. Entonces, si nosotros queremos generar una señal con 1000 valores diferentes, vamos a generar un archivo que tenga 1000 filas, y cada una de esas filas, en una columna, va a almacenar esos 1000 valores. ¿Se entiende? A eso se le llama vectores. Entonces, nosotros vamos a tener, ustedes imagínense el vector ese como una matriz. Y esa matriz tiene columnas. Supongamos que mi componente, sea la señal A, B, C, D, E, de entradas todas. Y todas, supongamos que sean std logic. Si son std logic, ¿qué valores pueden tomar? Hola, ¿cómo estás? Si son std logic, ¿qué valores pueden tomar esas señales de entrada? 8 valores, la lógica multivaluada. ¿Está? Entonces, esas entradas, esas van a ser las entradas de mi componente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, acá yo voy a tener AI, BI, CI, DI, E sub I. Y supongamos que mi salida sea S, O de output, y que sea un vector de 3.0. Entonces, no importa, por ahora tengo esa salida, estamos trabajando con la entrada. Bueno, si yo, en este caso, tengo 5 valores, o sea que 2 a la 5 son 32 valores diferentes puedo tener ahí. Y en realidad, considerando que cada una de esas señales solo tiene 2, son 32 valores, pero cada una de esas señales tiene 8 posibilidades diferentes. Entonces ya no son las combinaciones 32 solamente, pueden ser más.
¿Lo ven? Entonces, supongamos que sean 100 los valores diferentes que pueden tomar, 100 valores distintos. Puede tomar esto. Entonces yo acá voy a definir un archivo así, de tantos estantes o filas, de tal suerte que el total sean 100 líneas o 100 filas. ¿Está? Entonces acá yo puedo estar almacenando un 1, acá puedo estar almacenando un 0, acá puedo estar almacenando una alta impedancia. ¿Está? Entonces, así, acá puedo estar almacenando una alta impedancia. Entonces, en la primera línea yo estoy midiendo, por ejemplo, yo estoy ingresando con esta combinación en la primera línea. Entonces, si yo estoy parado con un puntero acá, lo que me va a devolver para ese puntero es el 1, el Z, el 0, el 0 y el 1. Entonces, yo acá voy a tener 1, Z, 0, 0, 1. Y eso va a ingresar. Cada una de estas columnas se llama vector. Este sería el vector A sub I. ¿Lo ven? Y siempre hay implícito un puntero. Que cada vez que yo leo una línea, el puntero se va incrementando. Entonces, la primera vez que yo leo después del open, cuando lo abro al archivo, el puntero está posicionado siempre arriba del archivo. Está posicionado acá. Cuando yo hago un read, el puntero se incrementa en 1. Cada vez que hago un read o un write, el puntero se incrementa en 1. ¿Lo ven? Entonces, si yo aplico 5 veces read, después de abrir el archivo, al puntero lo voy a mover 5 veces. Pero no es que eso se hace de manera transparente para nosotros. No es que nosotros tenemos que incrementarlo ese puntero. El read lo incrementa solito. ¿Lo ven? Entonces, aparece el control de line, que es la línea que está apuntando el puntero. Y toda esta estructura de datos yo la voy a tener que armar previamente en algún lado, y esto se puede estar almacenado en un archivo que se llame, por ejemplo, entrada.txt o entrada.dat. Entonces yo lo voy a armar a esto en Excel, en donde quiera. Voy a hacer un copy-paste en el Notepad++, en cualquier editor de texto, o en el mismo editor de Quartus, y lo voy a guardar como entrada.txt. Y este archivo, que tiene este formato, lo voy a leer en mi testbench. ¿Se entiende la idea? Fíjense que, ¿cómo sé yo cómo sabe el testbench, la herramienta, que ha llegado al final del archivo y no tiene que seguir incrementando? Porque aparece un procedimiento que se llama endLine. Entonces, si el archivo se llama entrada, yo acá, esto me devuelve, este procedimiento me devuelve un true, un verdadero, o un false, en función si he llegado al fin de línea o no. Esto es un procedimiento. Entonces, yo tengo que estar preguntando todo el tiempo. Usted llegó, mientras no llegue al fin de línea, hay un while ahí metido. Mientras no llegue al fin de línea, entonces lea. Y esa información la voy a guardar en alguna variable para ingresar a mi testbench, a mi componente. Cuando llegue al fin de línea, entonces esto va a ser false, salgo, dejo de leer. Entonces hay que indagar cuando el puntero está acá. Y ese va a ser el último valor que leo. Cuando llegue al fin de línea, salgo de ese while, close, cierro el archivo. Después de esto va a venir un close.
entrada, y sigo con lo que sigue. Recuerden que read, write, open no, read, write, close, end line o en file, también se puede usar, ya vamos a ver cuándo se usa cada uno. Son todos procedimientos que hacen son bloques funcionales que tienen una determinada finalidad, una determinada funcionalidad. Entonces, cuando uno declara la librería STD Textio, uno está incorporando en nuestro proyecto esos procedimientos. Si ustedes no la ponen esa librería en el encabezado, no van a poder usar en line, close, write, read, no se va a dar error, el compilador no va a entender lo que están tratando de hacer. ¿Me siguen más o menos cómo conceptualmente, cómo es este tema de manejo de archivos? Ya vamos a ver ejemplos y se va a aclarar un poco más, pero cuando decimos estructuras de datos, nos estamos refiriendo a una organización de un archivo de estas características, con esta estructura. ¿Y ustedes me podrán preguntar, cómo separo una línea de otra? ¿Cómo separo una entrada de otra? ¿Cómo sé yo? Supongamos que en lugar de haber sido stdLogic, esto hubiese sido stdLogic Vector. 2 bits en lugar de 1 por cada una de estas. ¿Cómo sé yo dónde termina la señal A y dónde empieza la señal B? ¿Cómo sabe? Porque el espacio, en este caso, delimita una señal. Entonces, aquel espacio es importante. Entonces, si yo, en lugar de tener stdLogic, hubiese tenido un entero en hexa, supongamos que un carácter hexa hacia este y el otro carácter hexa hacia este. Bueno, tiene que haber un espacio en el medio para delimitar 2 señales. Si no está ese espacio, se toma como que los 2 dígitos hexa son de la misma señal. ¿Me entienden? Bueno, entonces la idea es que con la herramienta leamos archivos de entrada, generemos archivos de salida. Bueno, esos archivos de entrada se llaman vectores de entrada, que es lo que les expliqué allá. Leo la información de entrada, la ingreso a mi unidad que estoy testeando, a mi componente. Este es mi componente. ¿Está? Esos estímulos ingresan al componente, el componente me devuelve salida y esa salida la voy a archivar en una unidad de almacenamiento. En el disco rígido, en un pendrive, en una memoria SD, donde sea, en la nube, donde sea. Entonces, para poder hacer esta escritura en una unidad de memoria, le tengo que indicar de alguna forma la dirección, donde quiero escribir. La dirección de memoria, el path, el camino, la ruta. Si no le indico ruta, donde quiero escribir, lo va a escribir como archivo de salida en la carpeta de trabajo del Quartus, en el caso. Como un notebook file en Quartus. Ahora, si yo quiero grabar ese archivo de salida en otro lugar diferente, le tengo que poner toda la ruta, donde quiero que lo grabe. Entonces, por ejemplo, write, salida, .txt. Si yo pongo así solo el nombre del archivo para escribir en la memoria, lo va a poner en la misma carpeta de trabajo del Quartus. Lo va a grabar, lo va a generar ahí al archivo. Ahora, si yo le pongo toda la ruta completa, lo va a almacenar en esa ruta completa. ¿Se entiende? ¿Cómo se separa entre carpetas, digamos? ¿Cómo? ¿Cómo separamos, digamos, las carpetas? Porque siempre trabaja desde Word y empieza, digamos, a meterse las carpetas. Por ejemplo, en la librería
yo tengo que tener, digamos, el archivo afuera, porque si lo tengo en una carpeta no sé cómo referenciarlo, digamos, adentro de una carpeta. Sí, claro. Cuando querés leer un archivo. O, por ejemplo, en el VHDL, cuando yo quiero abrir un componente que esté en una carpeta interna. Sí. No sé cómo separar, digamos, entre la carpeta Word y la carpeta que tiene adentro, digamos. Primero lo tenés que incorporar al archivo, al proyecto, no importa dónde está. O sea, incorporarlo significa, tengo que sacar la computadora, pero incorporarlo significa, no quiere decir pegarlo en la carpeta de trabajo al archivo. Simplemente, cuando vos lo agregas al archivo, al proyecto, lo referencias en la carpeta donde lo tienes que buscar y ahí ya lo tomas solito. ¿Me entendés? Sí, pero ese, por ejemplo, para poner todos los componentes, un archivo que se llama paquete, y ese, si yo lo quiero poner en una carpeta que está dentro, no lo puedo referenciar. No, el paquete sí o sí tiene que estar en la carpeta de trabajo. Sí o sí el paquete. Claro. Sí o sí tiene que estar en la carpeta de trabajo. Hay que copiarlo y pegarlo en la carpeta de trabajo. Es el único caso, el paquete. Pero los componentes sí pueden estar en otro lado y ser llamados. ¿Puede ser que con el punto MIF pase algo parecido? El punto MIF también tiene sus comportamientos muy particulares. Hay veces que queda referenciado uno viejo. Siempre conviene al punto MIF tenerlo en la misma carpeta de trabajo. Y volver a generar, si estás trabajando con una ROM, por ejemplo, volver a generar esa ROM en la carpeta de trabajo. Ahí estoy teniendo un problema, me estaba diciendo el ingeniero Sancio que está teniendo un problema parcial con .mif. Está bien. Sí. Me parece que es eso, digamos. El punto MIF está... No es el MIF, es el ROM. Claro, es cuando genera la memoria. Sí. El punto MIF es medio maldito. Porque... Justo me estaba diciendo eso. Porque inclusive a veces... Tiene muchas cosas extrañas que yo con la experiencia me doy cuenta que pasa eso, porque no es primera vez. Suponete que lo hace Gaby en su máquina. La memoria de su máquina anda divino, y después lo archiva el proyecto y me lo pasa a mi máquina. Si yo no lo compilo y lo genero de nuevo al MegaWizard, referenciado a mi máquina, va a buscar la referencia de... Sí, igual eso sí. Y no da error, ¿no? No da error, pero queda la información guardada. No da error. Eso sí lo solucioné yo. Tengo que agarrar el punto MIF con el que estoy trabajando, o sea, buscarlo en este caso en su carpeta. Y volver a compilarlo. No, hay una ruta ahí que indica en qué carpeta. Sí, cuando vuelvo a abrir. Pero inclusive, esa es una forma de solucionarlo. Pero si vos lo volvés a generar a la memoria ahí, lo compilás, de nuevo, se soluciona también, se sobreescribe. Sí, una es manual, entrando a lo que te genera a la ROM y haciendo la edición de manera manual. Esa es una forma. Y la otra forma es ejecutar el MegaWizard en la computadora actual donde se está ejecutando el proyecto y volver a generarlo y todo. Con eso te aseguras. Yo, ¿sabés con quién me falló por primera vez eso desde el punto MIF? Con Mauricio. Mauricio Rivera Bogarse, que me decía, no me anda. ¿Cómo no te va a andar? Le digo, yo lo hacía en mi máquina y andaba perfecto. No me anda. Pero me cuesta ver por qué no anda, y era por eso. Estaba usando una MIF vieja. A mí lo que me pasó en el pareció es que estaba haciendo cambios y no se reflejaba en la placa. Y le pregunté al ingeniero, me dice, no, tenés que sacar la placa, o sea, cargarlo manualmente el archivo del punto soft. Sí, hay veces que pasa, eso también es otro problema, con el punto soft, queda un punto soft viejo, por defecto. Sí, por eso hay veces cuando uno no ve los cambios reflejados en hardware, uno borra el software y lo vuelve a cargar manualmente. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas del software, de la herramienta. Entonces, ya no sé para qué venía todo esto. Está hablando de cómo se hace para referenciar la carpeta, para referenciar un archivo que está en una carpeta. Claro. Yo, desde el día 1, cuando nos empezó a ver de HDL, les he dicho, tenemos que ser muy ordenados con los archivos y en dónde los ponemos.
siempre les he dicho, porque realmente usa mucho la referenciación de archivos. Entonces, bueno, si yo no le pongo nada, lo va a guardar en la carpeta de trabajo y ahí lo voy a ver. Si yo le pongo el camino, lo va a guardar en el camino. Profesor, consulta. Esos vectores del texto, ¿de dónde es que salen? Los armo yo. Uno los crea. Uno los crea. Suponete que esto sea un multiplicador. Bueno, yo genero los estímulos de entrada. El operador A, el operador B, yo los genero. Los armás. El usuario maneja es variable con eso. Claro, en este caso, lo he definido así, como 5, lo tendría que armar con esto. Pero con una herramienta de cálculo, si son valores inmanejables, como 5.000 datos de entrada, que es tranquilamente posible, cuando uno trabaja con procesamiento digital de señales, tranquilamente puede tener 5.000 datos de entrada. Lo tenés que generar con una herramienta de cálculo, matemática, Excel, MATLAB, Simulink, lo que sea. Sigamos. Entonces, un poco de esto ya les he comentado. Por defecto se almacenan datos en ASCII. Por más que esto sea un 1 o un 0, por defecto lo que se va a guardar en el TXT es un ASCII. ¿Está? Por más que sea un decimal, un entero, un string, lo que sea, por defecto se guarda un entero. Se va a guardar el 1 en ASCII, el Z en ASCII, todo se guarda en ASCII. Si yo tengo un carácter hexa que es la letra A, esa A se guarda en ASCII. Después veré cómo lo recupero y cómo se las ingenia la herramienta para hacer la conversión. No es problema nuestro, es problema de los procedimientos que están en esta librería, en la Textio. Ella resuelve todas esas cosas, por eso hay que ponerlo. Y esto ya lo había dicho, para usar archivos se necesita primero definir el tipo, el type, va a haber un type, donde yo defino un tipo de datos que es file, archivo. Ya lo vamos a ver con ejemplo. Y después vamos a definir una señal o un nombre, un objeto se llama, que va a ser de tipo file. El file es como el string, como el stdlogic, stdlogic vector, boolean, character. Además de todo eso tenemos un tipo de dato que es file. Y después vamos a definir un objeto que puede ser, por ejemplo, mi archivo, que es de tipo file. Y ese es el objeto. Entonces estas dos cosas van de la mano siempre. Y gracias a este objeto yo voy a poder leer, escribir o hacer todas las operaciones. Y ahora, a ver, esto se va a aclarar un poquito con los ejemplos sucesivos que veamos. Y veamos cómo es puntualmente la sintaxis. El type es así. Este es un identificador de tipo. Por ejemplo, yo puedo definir un type que se llame archivo, como cualquier type específico. Archivo is file of lo que fuera, of integer, of string, of character. ¿Está? Acá voy a poner el tipo de datos que yo quiero recuperar. Por ejemplo, en este caso, ¿qué iría acá? stdlogic. Usted decía, podemos hacer primero un tipo, después poner al final que sea un archivo de ese tipo. O sea, primero defino un tipo de dato. Primero defino el tipo, veamos el tipo. Acá voy a definir las características de mi archivo. Entonces, mi archivo es un tipo de dato que es file específicamente. De integer, de string, de character, de stdlogic vector o lo que fuera. ¿Está? Y después voy a definir con la palabra reservada file
En lugar de poner signal, pongo file. En lugar de poner constant, pongo file. Entonces, voy a definir con esta palabra file mi objeto, que se llama identificador en este caso, porque está genérico. Con un ejemplo se va a aclarar mucho esta sintaxis. Acá voy a poner este tipo que he definido acá, lo voy a abrir y acá voy a poner el nombre del archivo. No se olvide con la sintaxis, vamos a los ejemplos puntuales, pero antes que nada, veamos, acá hay una descripción de lo que se pone en esta sintaxis. El identificador es el nombre del fichero. En realidad no es ni siquiera el nombre del fichero. El identificador es como una variable, una señal intermedia que me va a permitir manejar el dato que estoy leyendo o escribiendo. O sea, si yo estoy parada acá, ese objeto me va a permitir manejar esta información. Es como una variable intermedia que me va almacenando la información actual del archivo. Con ejemplo esto se va a aclarar mucho. Identificación del este nombre, que es esto que está acá, es el tipo previamente definido, es este. Fíjense que acá dice algo open, una palabra reservada, open, obligatorio o no, lo puedo poner o no. Cuando no lo pongo tiene una forma de comportarse, cuando lo pongo estoy definiendo explícitamente qué tipo de acceso quiero al archivo. Entonces yo tengo tres formas de acceder al archivo: el modo lectura, el modo escritura o el modo agregar cosas al archivo. Nosotros lo vamos a trabajar estos dos básicamente. Este no lo vamos a trabajar. Y todos estos tres modos tipo de acceso al archivo son, hay una palabra reservada, hay una librería que se llama File Open Key, no importa, sintaxis, todas esas cosas están en la librería Textio, que es la que vamos a incorporar arriba. Pero bueno, lo importante es que si yo no pongo esto es opcional, si yo no pongo esto, el Open, por defecto es modo lectura siempre, si yo no pongo el Open, se abre el modo lectura, por defecto. Si yo lo pongo al open, puedo poner cualquiera de estas tres cosas. ¿Está? Y después nombre. Nombre es expresión de tipo string que corresponde al nombre físico del fichero. Acá está el nombre del fichero, o el nombre del archivo. Por ejemplo, en lo que está en el pizarrón sería entrada txt o salida txt. Es el nombre del archivo. Pero de todas formas, a ver, lo que yo quiero que quede de esta transparencia es que hay que definir un type y un tipo y un objeto de tipo archivo, file. Estas dos cosas siempre van juntas. ¿Dónde va esto? ¿Dónde se define el type en una arquitectura o en un PHP? ¿En dónde se definen los types? ¿Ah? Antes del begin. Antes del begin de la arquitectura. Entonces debería ponerlo ahí o debería ponerlo antes del begin de un proceso, en cualquiera de los dos lados. El identificador ese que está primero voy a ser puntero que mencionaba hace rato. Es como una variable temporal que me almacena el dato en curso. Es como un buffer. Es como un buffer que me va almacenando el dato en curso. De todos estos conceptos con ejemplos es más claro. Y acá vienen los ejemplos de usar esas dos sintaxis. Fíjense, yo he definido el type, se llama 1, es un archivo de bit vector. Entonces, después defino el identificador file1, que es de este tipo, o sea, es un archivo de bit vector, is, y fíjense, estoy poniendo solo esto, no estoy poniendo esto. ¿Lo ven? Is, y acá le estoy dando toda la ruta, el string. ¿A dónde quiero que se aguarde?
o se lea, mejor dicho, en este caso. Este caso puntual es se lea. Fíjense que comillas doble. ¿Está? Como yo no he puesto esto, open, tipo de acceso, por defecto se toma un tipo de acceso de lectura. Voy a leer lo que está almacenado. Entonces yo acá lo estoy abriendo a este archivo para leer información. ¿Se entiende? Por favor, díganme que entienden, porque esto es muy de procedimiento. Y si no entienden, lo volvemos a repetir. Este es un ejemplo. Todo esto va a ir entre la palabra arquitectura y el begin si lo pongo ahí. Y si no, va a ir entre el process y el begin del process. Cualquiera de los dos lados. Otro ejemplo. Type 2 is file de enteros. Acá estoy definiendo un archivo que va a guardar enteros. Más allá de que todo se almacene en ASCII, ¿no? Acá este archivo que estoy leyendo este tipo de datos tiene enteros. Entonces después defino el objeto file2 es un archivo que es de tipo, tiene enteros adentro, y fíjense que acá expresamente lo estoy abriendo en modo escritura. Y acá estoy diciendo que voy a escribir este archivo en mi disco rígido. La salida va a ser este archivo en mi disco rígido. Y como no le estoy dando la ruta como acá, lo va a guardar en la carpeta de trabajo. Si no está colgado en la raíz de la carpeta de trabajo, va a estar como archivo de salida en la carpeta de trabajo. ¿Lo ven? La diferencia entre este y este es que acá no he puesto, acá en este caso no he puesto el tipo de acceso, porque por defecto es un read, entonces no es necesario si quiero leer. ¿Lo ven? Fíjense acá, otro modo. Suponiendo que ya he definido el type, acá estoy definiendo un tipo de datos log, un archivo que es un objeto log que es de tipo text. ¿Qué será esto? Text, seguramente en algún lado he definido un type que se llama text. Y lo estoy abriendo en este modo. Y estoy guardando la información en este archivo. Cuando yo voy agregando de a uno la información, de manera consecutiva, lo estoy agregando acá. Bueno, fíjense que acá dice que es text. Type text is file de string. Lo que se almacena en el vector, en el archivo text, es una sucesión de strings alineados. Ese manejo de string me lo permite esta librería. Siempre que yo maneje archivos, tengo que incorporar esta librería. Siempre. Veamos otro ejemplo. Antes de pasar a los ejemplos. Yo les había dicho que cuando uno incluye la librería stdtextio, ya por defecto uno está usando procedimientos que están previamente definidos, procedimientos y funciones. Y para que tengan una idea cuáles son esos procedimientos y funciones, file open, hay un procedimiento que me permite abrir el archivo, file close, me permite cerrar el archivo, leer, escribir en file, el final de líneas. Todos estos procedimientos están, si ustedes abren la librería esta y la leen, están guardadas ahí. Entonces yo los uso directamente. No es necesario definirlos, los uso. Entonces, ¿cómo se usan los procedimientos? Fíjense que esto no se lo pone, directamente se pone file open. Cuando yo lo uso en cualquier... Son declaraciones, los procedimientos siempre son secuenciales, por lo tanto se usan siempre adentro de procesos. Siempre adentro del proceso. Entonces, esto no se pone cuando yo lo uso,
se pone file open, y fíjense que este procedimiento, esto que está entre paréntesis acá, son los argumentos de ese procedimiento. O sea, son las entradas y son las salidas. Entonces, está claramente definido acá que tiene tres argumentos: el fichero, el tipo de dato fichero, el nombre del fichero y el tipo de apertura. O sea, tiene tres argumentos, más allá de lo que hace eso. Entonces, cuando yo lo use, vamos un poquito. Cuando yo lo use, si estoy usando file open, lo voy a usar así. Y entre paréntesis voy a poner tres argumentos. Así se lo usa directamente. ¿Por qué? Porque tiene tres argumentos. Más allá de lo que hace cada uno de esos argumentos. Los procedimientos se usan así. Si estoy en un proceso de escritura, fíjense, el procedimiento de escritura tiene dos argumentos. Entonces, cuando yo lo use, tengo que poner dos argumentos. O, por ejemplo, ¿cuál? El file close tiene solo uno. Entonces, ahí directamente pongo un solo argumento. ¿Ah? Y eso lo puedo usar porque está la librería incorporada arriba. Si no, va a dar error, me va a decir que no interpreta qué son esas cosas que están ahí. Error de sintaxis, va a poner esas cosas. Bien. Acá hay una diferencia. Fíjense que estos son procedimientos y esta es función. Desde el punto de vista lógico hacen lo mismo. Pero la función me devuelve un único valor. Siempre. En cambio, los procedimientos me pueden devolver más de un valor. Esa es la única diferencia, pero desde el punto de vista conceptual hacen lo mismo. Son bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Todo lo que se puede hacer con procedimientos se puede hacer con un proceso también tranquilamente. Veamos, para que vayamos viendo un poco más cómo es conceptualmente esto. Fíjense arriba. Tenemos el tipo definido. Texto is file of string. Ahí estoy declarando el tipo. O sea que en ese tipo de datos que se llama textos, yo voy a guardar, por ejemplo, en la primera fila un hola, en la segunda fila un ¿cómo estás?, en la tercera fila lo que fuera. Voy a ir guardando en cada línea una cadena de string. Entonces, fíjense, acá defino el objeto, file, empieza con file, y está relacionado con el tipo de arriba. Salida, es del tipo texto. Una vez que tengo eso declarado, ahora lo tengo que abrir al archivo. Lo tengo que abrir. Entonces, lo abro con file open. Hemos visto recién en la transparencia de anterior que este procedimiento tenía tres argumentos. Entonces, por eso tenemos tres partes entre paréntesis separadas con coma. Entonces, fíjense que acá es el objeto, salida, que es de tipo textos. Acá lo estoy abriendo. ¿Qué estoy abriendo? Este archivo. Este archivo, como no le estoy poniendo ruta, tiene que estar ¿en dónde? En la carpeta de trabajo. Porque no le estoy poniendo ruta.
Y fíjense que acá lo estoy abriendo en modo escritura. Entonces este archivo se va a grabar en la carpeta de trabajo. Entonces acá le estoy diciendo, lo voy a abrir ese archivo en modo escritura. Voy a abrir para la herramienta de simulación ese archivo en modo escritura. La salida de este escribir va a ser esta, se va a grabar en la carpeta de trabajo y la información temporal o el buffer va a estar acá, almacenada. ¿Se entiende? La información de la línea va a estar acá almacenada. El buffer temporal, dependiendo de dónde esté el puntero. ¿Se entiende? Esto sería una especie de señal intermedia que me va guardando información temporal. ¿Lo ven? Y acá ya lo abrí, listo, está abierto, pero todavía no escribí nada. Entonces, acá le digo, imprima lo que tengo en el buffer, escriba lo que tengo en el buffer. Mejor dicho, escriba hola es el string que yo quiero escribir en el buffer. Y eso se va a guardar en mi disco rígido. Hola es el string que yo quiero escribir en el buffer. Y esa información se va a guardar en salida txt en la posición del puntero. ¿Lo ven? Esta es la entrada que yo quiero escribir. Un string. Una cadena. Esto es compatible con esto. Lo que yo escribo es compatible con esto. ¿Está? Esto se carga con write, esta información se carga en el buffer y el buffer se encarga de guardarlo en la posición actual del puntero en salida txt. Cuando yo hago esta operación de apertura, ahí es como que estoy inicializando el puntero en la posición 0. ¿Está? Inicializando el puntero en la posición 0. Entonces, cuando yo escriba esto, se va a escribir en la primera fila el hola. Y si no vuelvo a usar otro write, se escribe en la primera fila y se incrementa en 1 el puntero. Si no vuelvo a usar el otro write, bueno, ahí terminó. Cada vez que uso write o read, incrementa el puntero en 1. ¿Se entiende? Una vez que he grabado el archivo, lo cierro. File close. Y hemos visto que el file close tiene un solo argumento. Entonces, fíjense que lo que estoy cerrando es el buffer. ¿Está? Cierro el buffer y con eso es suficiente. Eso quiere decir, ya no voy a guardar más información en mi archivo. Después de un close, no puede haber un read, un write. Después de un close, se terminó. Si yo quiero leer o escribir, tengo que volverlo a abrir. ¿Se entiende? Y fíjense que es una secuencia de procedimientos lo que yo voy declarando. Y como está adentro de un proceso, esto tiene que estar adentro de un proceso, primero se va a hacer esto, luego se va a hacer esto y luego se va a hacer esto, de manera secuencial. ¿Lo ven? Otro ejemplo. Mi type, datos, es un archivo de enteros. Ahora, mi tipo es un archivo de enteros. Mi objeto, mi buffer, entrada es de tipo datos. ¿Ah? Mi buffer temporal. Por lo tanto, lo que va a tener entradas van a ser enteros, siempre. Y entonces acá estoy definiendo una variable. ¿Por qué variable? Porque estoy adentro de un proceso, var1, que es de tipo entero. Ya vamos a ver cómo lo usamos. A ver, leamos esto y leamos esto. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo en la primera? ¿Abriendo el archivo en modo lectura? Estoy abriendo un archivo. Abriendo en modo lectura. Significa que si está en modo lectura, ya lo tengo previamente guardado.
Entonces, lo abro en modo lectura. ¿Qué archivo estoy abriendo? Valores.dat, que está guardado con información adentro. Y la información, ¿a dónde va a pasar? La información que está guardada. Esa información va a pasar a entrada. La posición del puntero, lo que esté en el puntero, en la posición, en la línea donde está ubicado el puntero, lo voy a volcar en entrada. ¿Y qué tipo de dato va a haber en entrada? Un entero. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Var 1. Lee var 1. ¿Y qué hace con var 1? Lo pone en entrada. No, al revés, acá. No, acá es al revés. Lo que está en entrada lo pone en var 1. Claro. Acá es al revés. Lo que está en entrada lo pone en var 1 porque acá estoy leyendo. En cambio, en el ejemplo este, ¿qué pasaba? A hola lo pongo, a la información de hola la vuelco acá para poder escribir ese hola en el string, en el archivo. Porque arriba es escritura y abajo es lectura. Entonces, acá, lo que esté en entrada lo voy a poner en var 1. ¿Y por qué querría hacer eso? Para trabajar con var 1 y, por ejemplo, ingresar al componente de instanciación con var 1, que lo he leído del archivo. ¿Lo ven? Y ya le he leído la información, le he almacenado acá en una variable y ahora lo cierro. ¿Se entiende? Entonces es como que siempre hay un type, un file y un modo de trabajo, ya sea modo escritura o ya sea modo lectura. Sigamos avanzando. Más ejemplos. Ahora, dos archivos. Ahí está el type, arriba. Tipo y file, character, ahora son letras. ASCII. Y ahora defino un tipo de dato de entrada y un tipo de dato de salida, I, O, que son, almacena cada uno de esos datos character. ¿Está? Un objeto que de entrada, input, y un objeto de salida. Entonces, fíjense, dos open uso. Díganme qué hace esto. Díganme qué hace la primera línea. Abre el archivo F11 en modo lectura. Abre el archivo F11 en modo lectura. ¿Y la información que hay en ese archivo, dónde la pone? F1i. F1i son estos objetos, estos buffers. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo acá? Abre el archivo F21. Ojo cuando decimos abre. Sobre todo cuando está en modo escritura. ¿Por qué? Digo ojo. Porque lo abre para la herramienta de simulación. No es que está predefinido ya en el disco rígido. Lo abre para la herramienta de simulación. Porque es de escritura, estamos por escribirlo. Entonces, ojo con eso, no nos equivocamos, pero conceptualmente es eso. Abre F21 en modo escritura. Pero esto yo ya sé que va a ser, este archivo va a ser una salida. Lo voy a generar. Después de que compile, me va a aparecer un archivito nuevo en mi disco rígido que se llama F21. ¿Qué más? ¿Y qué hace este? F1O. Ahí tendré que poner en ese buffer la información que quiero escribir. En F21. ¿Está?
En cambio acá, en este buffer va a estar la información que quiero leer, pero en este buffer tengo que transmitir la información que quiero escribir en el archivo. O sea, cada archivo tiene su buffer, digamos. Claro. Ah, perfecto. Bien. Cada open tiene su buffer. ¿Está? Y fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? Está leyendo el archivo, el dato de F1i, que es esta información que tengo acá que he leído, lo transmito a chat. ¿Y qué estoy haciendo acá? tal carácter, echar, lo guarda, lo escribe en el otro. Y acá estoy transmitiendo, pasando toda la información. ¿Qué hace entonces este código? Está copiando el archivo. Está copiando de un archivo en otro. El dato de un archivo lo está copiando en otro. Y fíjense que acá espero 50 nanosegundos. Porque esto es simulación todo, ¿no? Acuérdense que el wait for se usa dentro de un proceso cuando no hay lista de... Los wait, recuerden, cuando hemos visto procesos, nosotros podíamos usar los procesos con lista de sensibilidad o sin lista de sensibilidad. ¿Se acuerdan de eso? Cuando no usábamos lista de sensibilidad, tendríamos que tener un wait adentro del proceso. Entonces va a hacer todo esto una vez y va a esperar por 50 nanosegundos. Al cabo de los 50 nanosegundos, cierro el primer archivo, cierro el segundo archivo. Cierro el buffer del primer archivo, cierro el buffer del segundo archivo. ¿Lo ven? Si uno entiende la secuencia de tareas, no es tan difícil. Si uno entiende la secuencia de tareas. Veamos acá qué estoy haciendo. ¿Qué hago en la primera línea? ¿Qué hago aquí en esta línea? Ahora el archivo en modo de lectura. Es el archivo que he escrito acá. El archivo que he escrito acá, ahora lo estoy abriendo en modo lectura. Recuerden que todo esto está dentro de un proceso, de manera secuencial. Entonces, acá primero lo he generado. Hasta este punto lo he generado a F21. Y los he cerrado. Y ahora acá lo estoy volviendo a abrir. Pero ahora F21 en modo lectura. Voy a ver la información de F21. Y lo abro a F11 en modo escritura. ¿Qué estoy haciendo acá? Sobreescribiendo el archivo F11. ¿Lo ven? Lo estoy sobreescribiendo. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Acá lo estoy abriendo. Y estoy guardando la información en FLI, en este buffer estoy guardando la información que tengo acá. ¿Y acá qué estoy haciendo? Esa información la estoy pasando a char. ¿Lo ven? Esa información la estoy pasando a char. ¿Y acá qué estoy haciendo? El valor de char lo escribo en F1O. F1O es esto. O sea, lo estoy escribiendo en este archivo. Estoy haciendo como un bucle. No tiene sentido, pero en un lado lo genero el archivo y en el otro lado hago al revés. El archivo que he generado lo leo y sobreescribo el que he leído antes. ¿Lo ven? ¿Dónde definió char? O Bueno, no está definido. No está definido, pero debería estar definido en alguna parte, en la parte declarativa del proceso. Debería estar definido. Fíjate que es un 2 punto igual. Char es una variable. Esta tampoco aparece, pero debería estar definida. Y probablemente esto no sea char, sino sea ch.
para después poder transmitirle a Char. Probablemente esto sea CH, para que tenga sentido. Entonces ese valor de CH lo transmito a Char y ese valor de Char entra para escribir el archivo. Sí, ahí tiene un poquito más de sentido ese código. Veamos códigos completos. Códigos completos. Y veamos qué hace esto. Por supuesto es un test bench, por eso tiene la arquitectura vacía arriba. Es un test bench. ¿Está? Yo tengo que tener en algún lado, que no está puesto acá, la instanciación del componente. Pero en este test bench, yo lo único que estoy haciendo, no estoy probando ningún componente, solo estoy generando y escribiendo, leyendo y escribiendo archivos, nada más. Acá no estoy testeando hardware, solo estoy trabajando con archivos. Por eso no hay ninguna instanciación de componentes. Pero la estructura es idéntica a la de un test bench convencional. Entonces, observe. Tengo la entidad vacía, tengo el type, que es un C-file, que es de tipo character. Tengo dos buffers, FLI y FLO, que son del mismo tipo, pero uno lo estoy abriendo en modo lectura y otro lo estoy abriendo en modo escritura. ¿Está? Dos files. ¿Por qué no los puedo poner separados con una coma en la misma línea? ¿Por qué no podría ponerlos separados con una coma en la misma línea? Están en modos distintos, como lo teníamos ahí, por ejemplo. Y otra cosa importante, fíjense que hay una diferencia. Yo puedo abrirlo y escribirlo ahí en file, o puedo abrirlo y escribirlo adentro de un proceso. Son dos formas alternativas de hacer lo mismo. Observación, ¿no? Puedo abrirlo y escribirlo dentro de un proceso, o puedo abrirlo y escribirlo allá arriba en el file. Uy. Acá lo estoy abriendo y escribiendo en el file. ¿Está? Entonces, por lo tanto, yo ya no voy a tener un open file adentro de un proceso. Fíjense que el proceso empieza acá. Ya no lo tengo porque ya lo abrí acá. ¿Está? ¿Entienden eso? Entonces, acá viene el proceso. Defino una variable que es de tipo character. Entonces, acá está el bucle, cómo voy modificando el puntero, porque todos los ejemplos anteriores, el puntero estaba en una posición. Ahora, ¿cómo se va modificando el puntero? Se necesita un loop, y mientras no llegue el final del archivo, no salgo de ese loop. Y ese loop, fíjense, lo tienen acá, un while not. Y acá está el in loop. Y fíjense que en ese while se va a ejecutar mientras no llegue el fin del archivo. Y entonces, en cada interacción se va incrementando el puntero en 1. ¿Lo ven? En cada interacción se va incrementando el puntero en 1. Acá no tenemos en cada fila un string. ¿Qué tenemos en cada fila? En este ejemplo. ¿Qué tenemos en cada fila? Un character. Ahí lo dice arriba claramente. Lo que hay en cada fila es un character. Y la secuencia de character es este. Bueno, esa secuencia, ese sería el vector. Está puesto en una fila, pero en realidad en el archivo está generado como columna. Como filas, como esta cantidad de filas. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, while not, y esto es un recurso que se usa mucho, siempre que quiero leer un archivo, voy a usar el while not en file, y fíjense que acá estoy poniendo el objeto F1i. F1i
está en modo lectura. Entonces acá lo que voy a estar haciendo es abriendo un archivo y recolectando información que la voy a guardar en F1i. Entonces, observe, mientras esto tiene como salida un true o un false, mientras esta condición incluida, mientras no llegue al fin de línea, se va a ejecutar este why not, este bucle. Mientras no llegue al fin de línea, este bucle se ejecuta. Cuando llegue al fin de línea, salgo del loop y sigo con lo que sigue del código. ¿Se entiende? Entonces, acá estoy trabajando con el objeto este de datos que está abierto en modo lectura, con el buffer este. Entonces, leo esa información que está abierta en modo lectura y lo pongo en char. Y ahí, en la primera interacción, la primera vez, acá estoy inicializando el puntero en la primera posición, en la primera fila, en el primer carácter. Entonces, la primera interacción de este bucle va a leer el primer carácter. Esa información del buffer la pongo en char. La información que tengo en char, que la gané acá en esta fila, la voy a escribir en F1O. Y F1O, si ustedes se fijan, está abierto en modo escritura. O sea, en este archivo se va a guardar. Espero 50 nanosegundos, llego acá, como todavía no he llegado al fin del fichero, vuelvo a ejecutar esto y vuelvo a hacer eso. Fíjense que con cada uno de estos se incrementa el puntero en 1. ¿Cuántos punteros tengo ahí metidos en ese while? ¿Cuántos punteros hay? 2. Es siempre uno por archivo. Hay 2 punteros. ¿Está? Entonces, fíjense, cuando yo salgo de este bucle es porque he llegado al fin del archivo y entonces ahí lo único que me queda es cerrarlo y termino. Entonces, ¿qué voy a ver yo cuando haga el model sim? Voy a ver este char. Este char. Yo voy a ver que voy recuperando cada uno de los caracteres que está guardado en este archivo, que lo estoy leyendo, y eso es lo que me muestra. Estoy viendo el valor de char, la variable esta intermedia, esta. Eso es lo que estoy viendo acá. Y si yo abro el disco rígido, veo, en F2.1 voy a tener esta cadena guardada. En columna, por supuesto, pero la voy a tener guardada. Este es un ejemplo en donde leo un archivo y genero un archivo. ¿Lo ven? ¿Chicos? Déjenme que chequee una cosita acá un poquito más atrás. Sí. Acá, ¿qué estaría faltando en este ejemplito? La librería, ¿no? La librería arriba, la Textio, que no está puesta. Hay que ponerla. Esto lo vamos a hacer hoy, si Dios quiere. Si no, ya. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. El paquete Textio contiene todos los procedimientos que nosotros venimos usando hasta ahora en los distintos ejemplos y tengo que poner esta sintaxis, use stdtextio.org. Si no, cuando yo compile stsh me va a dar error. Ojo, este ejemplo no lo he dicho, pero ejemplo así como está ahí, si yo lo genero en Quartus a compilar, Habría que agregar los archivos. Habría que agregarle una instanciación de componente y asociarlo a un componente, a pesar de que no lo use.
porque así como está, no. Capaz que si lo hago en el Model Sim directamente como un archivo Text, sí funciona. Pero recuerden que esto tiene sentido cuando yo quiero verificar hardware. Entonces, desde el cuarto probablemente no funcione porque necesito un componente para testear. Hay que asociarlo a un proyecto de test. Y no tiene ningún proyecto asociado. Bien. El tipo de fichero texto es TXT. Y fíjense que este es el tipo de datos que se define también por defecto en esa librería, string. Y después tenemos, también podemos, por ejemplo, bueno, acá hay un ejemplo de aplicación de esto, que ya más o menos es más de lo mismo. Con esta librería, si tenemos un objeto que es estímulo, que es de tipo text, y lo abrimos en modo lectura, entonces, en este buffer yo voy a poner todo lo que haya en la línea de ese archivo. En la línea específica donde esté ubicado el puntero en ese archivo. Y acá, si ustedes se fijan, aparece un nuevo concepto en esta librería también, que es la línea, la ubicación del puntero. La línea, ¿dónde estoy parada? La ubicación del puntero. Entonces, así como yo tengo un tipo de dato file, también tengo un tipo de dato que es una línea ya definida en esta librería. Y que esa línea me guarda una string. Me guarda una sucesión de ASCII o character que es un string. Entonces, esta librería me define este tipo y me define este tipo. Son dos tipos ya predefinidos que están cargados en esta librería. Veamos cómo se usa eso. Esto conceptualmente, ¿qué significa? Fíjense que el read y el write trabajan como lo venimos trabajando, con el concepto de buffer, y la oposición del puntero me define qué es lo que va a haber en el buffer, pero aparecen otros dos nuevos procedimientos, que es el que me permite leer líneas, leer una línea y escribir una línea, que es más o menos lo mismo conceptualmente que las librerías anteriores, pero están definidas como diferentes. Entonces, la idea con el writeLine y readLine es ubicarse en una línea y la información de esa línea volcarla al buffer. Conceptualmente es lo mismo, ¿no? O sea, una línea es la oposición de un puntero en un archivo. readLine solo permite trabajar con TXT, character o string, mientras que read y write permiten trabajar con toda esta variedad de datos. ¿Está? Esa es una limitación de read y write line. Cuando yo estoy trabajando con caracteres, sí, puedo usar readLine y puedo usar esta instrucción y esta instrucción, pero ya cuando trabajo con entero, con bit o bit vector, ya no tengo que usar el writeLine o el readLine, ya tengo que usar otra. ¿Se entiende? De todas formas, si yo uso lo que veníamos usando, read y write, vale para cualquier tipo de datos, incluido character, string. ¿Entiende la limitación, verdad? Ejemplo. Esta es mi unidad que quiero testear, un multiplicador. 3 bits para la palabra A, 3 bits para la palabra B y el producto 6 bits. Claro, ¿por qué 6 bits? 3 por 3, 9. ¿Por qué 6 bits? No sé, pero 6 bits. No importa. Entonces,
Fíjense, yo tengo guardado en un archivo esta secuencia. Este es el vector para A, este es el vector para B. Entonces, en la primera fila o en la primera línea tengo 7 por 3, 21. En la segunda línea tengo 4 por 2, 8, 1 por 2, 5 por 6 y así siguiendo. ¿Lo ven? Esta es la palabra A y esta es la palabra B. Yo voy a generar este archivito en un editor de texto y lo voy a guardar como un TXT. ¿Ah? Lo tengo guardado en algún lado. El resultado, yo quiero que me aparezca en el archivo esta estructura de datos. S igual a 0. Bueno, a ver, ya vamos a ver por qué este 0, porque acá no tengo ninguno multiplicado por 0, pero ya lo vemos. S igual a 21 es este. S igual a 8 es la segunda fila. Fíjense que acá tengo 21, 8, 2, 30, que son los resultados de los productos. Por algún motivo estoy perdiendo el último, que ya vamos a analizar por qué. El 1 por 1 no me está apareciendo en el archivo generado, a pesar de que esto tiene la misma cantidad de líneas que esto. Ya lo vemos por qué y cómo se soluciona. Pero bueno, cuando yo termine de simular esto, yo voy a abrir mi disco rígido y me va a aparecer este archivito con esa notación. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que agregué la librería, la 1164, la numeric, porque estoy trabajando seguramente con conversión de formatos, y acá está agregada la stdtextio.org. La entidad vacía son estas dos líneas, y empieza la arquitectura. El componente que quiero testear, que es el multiplicador, que tiene como entradas A y B, que son vectores de 3 bits, A y B, y la salida es un vector de 6 bits. Son vectores. Esa es mi unidad de testeo. Las señales intermedias, que son las que voy a conectar al componente, como hacemos en cualquier test bench. A, I, B, I, S, I, que tienen el mismo formato o el mismo tipo que en el componente. La instanciación, hasta acá nada nuevo. La instanciación del componente, que es esto que está acá. Hasta acá nada nuevo. Y acá viene el manejo de archivos, a partir de este proceso. El manejo de archivos. Entonces, fíjense que no hay lista de sensibilidad. ¿Por qué? Porque adentro seguramente va a haber un weight en algún lado. Cuando no hay lista de sensibilidad, tiene que haber un weight en algún lado. Entonces, empiezo. Los dos objetos, file, input file, output file, los dos buffers, son de tipo TXT, texto. Entonces puedo usar el writeLine y el readLine si quiero, porque son de tipo texto. Y uno lo abro, el input file lo abro en modo lectura y el output file lo abro en modo escritura. Lo que voy a leer lo tengo grabado en este archivo. O sea, ¿esto qué será? Mult 3b.txt. Y lo que voy a escribir, o sea, esto lo tengo guardado en este archivo. ¿Lo ven? Defino variables, un buffer de entrada y un buffer de salida de tipo line. Fíjense que acá un tipo de dato específico que me define esta librería, que lo puedo usar solamente porque son TXT. Lo voy a leer como TXT la información del archivo. Si no, no lo podría usar. Entonces, buffer in y buffer out son de tipo line. Y después tengo input y output de tipo entero. Bien. Y acá empieza el código del archivo. Mientras no llegue al final del archivo del buffer input file, y si ustedes ven, input file es el que me está dando la información que está guardada en el disco rígido, o sea, esto. Mientras no llegue al final del archivo, hago lo que sigue. Este loop termina acá. Este loop se cierra acá. O sea, todas estas interacciones se van a ejecutar tantas veces como líneas hay en este archivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, en donde está ubicado el puntero,
Uso readline. ¿Por qué uso readline? Porque el tipo es TXT. Por eso lo puedo usar. Es text. Si no, tendría que usar un read solito, no el readline. Entonces, leo la línea en la posición del puntero. ¿Y qué hago acá? ¿Qué hago acá? Pregunto. ¿Estás leyendo una línea que está guardando en el negro? Estoy leyendo lo que hay en el buffer de input file, que lo he abierto, acá, lo que hay en el buffer y trasladando a bufferin. ¿Está? O sea, la información de la línea de input file la estoy trasladando a bufferin. ¿Está? La línea o el buffer del input file lo estoy trasladando a bufferin. Bien. Readline. ¿Qué hago acá? Este readline y este read solito. Input es un entero, dice. Conceptualmente son cosas diferentes. ¿Qué hago acá y qué hago acá? Acá ya hemos dicho, lo que hay en la línea de input file lo traslado acá. Esto tiene un tipo de dato que es línea. Bien, ¿qué estoy haciendo acá? Está tomando el primer valor de El buffer de la información de la línea la estoy guardando en input. Y si ustedes se fijan, input abajo. Ahí. es un entero. En esta línea estoy trabajando con buffers, con informaciones como no importa el tipo de datos, con líneas. Acá lo que estoy diciendo es la línea, la posición del puntero, vuélvela en este objeto, que también es de tipo línea. Y acá lo que estoy diciendo es, el contenido de esa línea, páselo a input. Y ahí ya recupera el entero. Ahí ya recupera el entero. ¿Ya terminó, chicos? Sí. Era por la conferencia, Gustavo. ¿A las 10 es? O sea, hay 9:30, pero está retrasado, ya está por comenzar. Bueno, es ayer medio audiovisual. Primero técnico. Primero técnico. ¿Se pueden Sí. ir los chicos? Bueno. Mejor así tienen más Bueno, experiencia, dale. Gustavo. Nos vemos. Ya terminamos de todas formas, chicos. Bueno, nos hemos quedado acá. Entonces, la información de la línea pasa a input. Listo. Ya tengo el entero recuperado. Lo único que hago acá es a ese entero, es un entero. Lo estoy convirtiendo a un std logic. Con esta instrucción, transformando ese entero en 3 bits, lo estoy llevando a un vector. Y ese vector lo asigno a ahí. Y ese valor de ahí es el que va a ingresar acá. ¿Lo ven? Está leyendo la información de este archivo. Y ese valor de ahí es el que ingresa acá. Lo mismo hago con BI. Fíjense, vuelvo a usar, tengo que leer ahora el valor de BI. Vuelvo a usar bufferin input. O sea, acá, esto es casi lo mismo que esto. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Que acá el puntero se ha incrementado en 1. Acá, la información que tengo en bufferin no es la misma que la que tengo acá. Ustedes recuerdan que cada vez que usen read se incrementa el puntero en 1. Entonces acá, el contenido de bufferin lo vuelvo a volcar en input. Y ese valor de input lo convierto en un vector y lo paso a BI. ¿Lo ven? Todo esto es secuencial. Ese valor de BI es el que va a ingresar acá. Bueno, al ingresar ahí BI acá me da un resultado. Ese resultado es un vector. Bien, tengo que guardar ese vector en entero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ese vector SI lo convierto entero y lo guardo acá, en output. Tengo una variable entera.
ese output lo voy a tener guardado en algún lado y después lo voy a usar. Pero fíjense cómo genero este S igual en cada línea. Acá está. Acá lo convierto entero y fíjense que acá lo genero. El string este es igual entre comillas, lo estoy guardando en buffer out. Primero guardo eso, incremento en 1 el puntero y después guardo el entero que he generado en la fila esta, en buffer out. O sea, en la primera posición del puntero guardo esto y en la siguiente guardo esto. Después, ¿qué es lo que hago? Write line, para escribir todo eso en la misma línea, el valor de buffer out lo pongo en output file. ¿No sé qué falta la línea en la que se elige el producto de A por B? No, eso se lo hace el componente, lo resuelve el componente. El producto me lo da el componente y me lo entrega. Entonces, en la misma línea, por eso uso writeLine, me va a escribir esto y el valor del resultado. Espero 50 nanosegundos, chequeo si he llegado al final del archivo, como no he llegado, vuelvo a ejecutar esto tantas veces. Salgo de ese bucle, después de recorrer todas las filas de este archivo, cierro un archivo, cierro el otro y termino. Ah, bueno, y reporto fin de la simulación si quiero, si no, no. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que yo voy a tener en la simulación? El valor de ahí, que lo he leído del archivo, el valor de ahí, que he leído del archivo, el valor del producto que me lo da el componente. Y fíjense que esto que está acá, 3, 2, 6, 1, 7, bueno, no sé qué es esto, pero estos son los resultados. 21, 8, 2, 30, ¿qué es lo que tengo que guardar en el archivo? Y fíjense que el primer valor que guardo es un 0, porque toma el valor por la primera interacción. Donde todavía no he leído los componentes, va a tomar por defecto el 0. Entonces se va corriendo todo, 50 nanosegundos. Entonces, por eso es que cuando llega al final del archivo, no me muestra este resultado, me lo muestra este. Porque llega al final del archivo, sale del bucle ese y este lo estoy perdiendo. ¿Cómo se soluciona esto? Perdón, este lo estoy perdiendo, el 1 por 1. Me llega a mostrar hasta el 7 por 7 y este 1 por 1 lo estoy perdiendo. ¿Cómo se soluciona eso para no perder ese archivo? Esa misma rutina. Se agrega un pequeñísimo retardo de 10 nanosegundos acá, cosa de que el resultado me lo dé corrido 10 nanosegundos. Entonces ahí al 0 lo voy a tener acá, pero el 20, me está mostrando el primer resultado que es el 21. Y va a guardar el 21. Y a partir de así recupero el resultado último, en la última posición del puntero, que me tiene que guardar un 1. Con ese simple retardo logro que no se pierda la primera fila, la última fila sería del archivo. Y a partir de ahí todo sigue igual. Bueno, no lo voy a seguir torturando, pero ya con esa información ustedes van a poder recorrer cada uno de estos ejemplos que están puestos acá. El jueves seguramente van a hacer práctico de esto. Jueves van a hacer práctico de esto y van a ver un futuro. ¿Cuándo arrancamos con el trabajo? El jueves. Capaz que antes, capaz que el ingeniero lo distribuye antes. ¿Sería decidir los temas, no más de qué? Sí,